aquí en mi casa. Y bueno, pues no podía conectarse. Finalmente, también estaba trabajando, mejorando la presentación que estábamos viendo ayer para prácticamente al final de la presentación de lo que tengo, empezar a resolver un problema sobre combustión. Y resulta que lo que le dediqué, como unos 10, 15 minutos que le dediqué a agregar una diapositiva en PowerPoint, se perdió. Así es que va a tocar empezar. Pero bueno, qué bueno que están aquí, que me están esperando, jóvenes. No se me cansen. A veces el equipo nos hace jugarretas que no estamos preparados para ellas. O la plataforma o el equipo. Y últimamente traigo problemas con la computadora. Así es que pues vamos a darle. Son prácticamente todos 27. Así es que empecemos. ¿Tienes sueño, Julián? No, está bien. En un momento dado, si estás cansado, si te desvelaste, está bien, no pasa nada. Ay, caray. De hecho el Teams está medio, déjenme ver. A la hora que le quiero dar compartir, ya está. Me dicen si la están viendo. Sí, profe, pero se ve. ¿Cómo se ve? Ya se ve bien. Ok. Ayer estuvimos viendo esto. Alguien me preguntaba sobre temperaturas. Bueno, ahorita vamos a complementar. Me vine a este punto porque aquí le pegué este pequeño video. No tiene, en teoría no tiene sonido. Vean, es una animación. Así luce una planta de coquización. Ahí está el carrito de carga por la parte de arriba. Va a empezar a descargar carbón, mientras los otros hornos están haciendo su trabajo. Y vean, aquí se nota el desprendimiento de la materia volátil. Esto es lo que está sucediendo. El carbón que se cargó en ese ya empezó a calentarse. ¿Sí? Luego hacen un cambio de perspectiva. Del otro lado, ahí está un carrito que va a recibir el coque. La máquina empujadora va a trabajar. Y está haciendo la descarga del coque. La animación está muy bien hecha, la verdad. Se mueve ahora para el lado por donde se recibió el coque y lo lleva a la estación de enfriamiento, que sería esa zona en donde está ubicado. Lo puedo volver a poner. Vean. Aquí, si leemos, si traducimos, sería hornos de coquización o de coquizar. Esta es la parte de almacenamiento de carbón. Por medio de una banda transportadora se lleva el carbón hasta la parte superior para estar alimentando a estas tolvitas, que son las que se encargan de mover. Este es un carro que se mueve
a lo largo de toda la batería de hornos de coquización para posicionarse. De este lado, déjenme poner el cursor de modo que no se pierda. De este lado está la máquina empujadora. Del lado opuesto se va a recibir el coque. También la máquina pues tiene la libertad de moverse a lo largo de la batería de hornos. Y cada uno de estos, como rebanadas de pan, son los hornos de coquización. Así es que lo empezamos a ver. Ahí va el carrito moviéndose. Se va a ubicar en un horno. Se va a llevar a cabo la carga de carbón mineral a ese horno. Les comentaba, en las otras partes vemos que se está desprendiendo materia volátil. Y aquí poco a poco empieza a calentarse. Cuando llega a un rango de temperatura que va entre 1200 a 1300 grados, empieza a desprenderse materia volátil. Y tarda más o menos 16 horas cada horno en hacer su trabajo para desprender materia volátil. ¿Qué sería la materia volátil? Pues desde humedad hasta algunos otros compuestos, comentaba ayer, algunos hidrocarburos, que por la alta temperatura se puedan desprender en forma de gases. ¿Sí? Se lleva el carrito con un coque a la torre de apagado. Yo les había mostrado esta ilustración, ayer la estuvimos revisando, y también les mostré que hice recortes para representar la carga del silo de almacenamiento. Aquí está el carrito, luego la carga de un horno, como se está viendo en esta, el empuje del coque a un carro que lo va a llevar hasta la torre de enfriamiento y la torre de enfriamiento. Otra área que es la que recibe todo lo que se desprende para trabajarlo aquí y separar líquidos de gases. Y si hubiera la precipitación de algún producto sólido, pues también se separa, pero generalmente van a ser líquidos y gases los que se desprenden y vienen para acá. Esta, comenté, se llama gasómetro, es un gran dispositivo en donde se almacenan los gases y los productos o subproductos que pueden obtenerse son estos, del proceso de coquización. También les exhibí esta diapositiva, comenté que es de la empresa ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, y aquí está la planta coquizadora. Les dije que cuando se tomó la foto se estaba apagando un carro con coque, y se los comento así porque, bueno, la columna de vapor de agua que se ve aquí está siendo indicativo de que sucede eso en ese momento. Y acá de este lado les hice el comentario, son los gasómetros. Hay dos, porque en este aparato también se produce gas. Un gas de bajo poder combustible, bajo poder calorífico, pero que se produce en grandes cantidades. Se almacena y mezclado con el gas de acá, que también es un gas combustible de mucho mejor poder calorífico que el gas del alto horno, pues pueden hacer una mezcla de combustión para precalentar en estas torres, que se llaman estufas, precalentar el aire que se va a utilizar en el alto horno. Y se precalienta tan efectivamente como que se inyecta al menos a 1000 grados Celsius el aire en este aparato. Pero ahorita no vamos a dedicarnos a ver ese aparato. Les mostré también que son las
una batería de hornos de coquizador, hornos de coquización, ¿sí? La parte superior de los hornos, aquí está el carrito y los orificios por donde se va a cargar. Esto es un acercamiento para levantar la tapa. Si por alguna razón no se pudo levantar automáticamente, bueno, un operador viene y la mueve por medio de una barra. Y acá se ve una tapa pegada al mecanismo que las levanta. Y luego se hace la carga del horno. Y así se ve cuando se abre un horno de coquizar para descargar. Y les indicaba o señalaba que aquí, pues, así con mucha imaginación, se podría pensar que esto es lo que se está desprendiendo como materia volátil. Creo que nos quedamos en esta diapositiva. Este es del lado donde está el empujador. Aquí está el ariete, le llaman, que no es más que una gran barra metálica que va a empujar el pistón o émbolo que está en la punta para que descargue el coque. Y del otro lado se recibe el coque en un carro que es movido por una locomotora. Vean, a veces entre la puerta, vean, aquí está una puerta de un horno de coquizar, entre la puerta del horno y donde se recibe el coque hay un espacio que le llaman andén. De este lado hay otra máquina con una guía para salvar lo ancho de este andén. Se posiciona según el número de horno que vayan a descargar, dicen ellos a deshornar, y la guía metálica pues es nada más para salvar la anchura del andén y que el coque llegue hasta el carro. Vean, aquí está. Esto es lo que les estoy comentando que esta máquina hace. Una máquina guía, ¿sí? Tiene la misma anchura del andén y tiene una parte metálica que es la que va a estar guiando el coque, porque de lo contrario caería y se amontonaría en el andén. De cualquier manera, algo de coque queda en el piso y luego lo tienen que estar removiendo algunos operadores con pala para cargarlos acá. Y aquí podemos ver que rápidamente se empieza a enfriar el coque. Les comentaba ayer que le gana la pérdida de calor, se empieza a poner oscuro, negro, como corresponde a la masa de carbón que tiene. Y en la parte de por dentro, pues todavía hay coque incandescente. No se puede quedar así porque poco a poco va consumiéndose, se va quemando. Entonces, por esa razón se tiene que llevar a una torre de apagado. Y así luce el horno después de que se ha descargado. Entonces, pues ahorita sí, con estas personas aquí pueden servir de referencia en su estatura para más o menos estimar la altura del horno, de cada horno. Vamos a suponer que este señor o esta persona mida, no sé, unos 70, que esté relativamente alto, pues aquí caben 3 veces él. Entonces anda cerca de los 4 metros de altura. Y lo ancho de esto pues andará como entre 50 a 60 centímetros, si no es que un poco menos, unos 50. Aquí está. Estas son las paredes de material refractario que son las que le transmiten el calor por contacto al carbón. ¿Y cómo se calientan las paredes? Pues como veíamos en el video y en la ilustración. Esas paredes están en contacto con una cámara de combustión, se quema un combustible, los humos calientes están calentando la pared y la pared le está transmitiendo su calor a la carga. Vean, esta góndola o carro pues lleva coque incandescente.
Si se deja así, vamos a suponer que digan, pues déjalo enfriar, llévatelo al patio y allá la acomodas ahí por donde, en las vías de transferencia o de maniobras, ahí lo dejas. Se va a quedar, pues se va a estar quemando. Todos estos que vemos así son flamas. Parte del carbono que contiene este coque se está quemando aquí, al contacto con el oxígeno del aire. Entonces, por esa razón se tiene que apagar. ¿Y cómo se apaga? Pues así. Ya están aquí trabajando unas regaderas, que son tubos con algunas espreas en la punta, para rociar el coque. Y vean, algo de vapor en los extremos de la torre de enfriamiento, por acá o por acá, puede escapar, pero pues tiene un conducto que lo que hace es dirigir la columna de vapor a la atmósfera. ¿Sí? Esto es más vapor que alguna otra cosa. Puede a veces llevar ciertas partículas finas de coque o de carbón, pero principalmente de coque. Dijimos que el proceso es transformar carbón mineral en coque. Puede ser que algo del carbón mineral no haya terminado de convertirse en coque, pero es mínima la cantidad. Entonces, pues, la presión del vapor levantaría partículas finas, por eso a ratos se ve medio oscurón por acá. Esta es la planta de tratamientos. Por ahí en un video que les voy a compartir ahorita que sí tiene audio, nada más que no le puse compartir con audio, me va a tocar salirme y volver a compartirlo. Ahorita me estoy acordando de eso. Se habla de, le dicen planta de termoquímicos. Pues es una planta de tratamiento de todo lo que se desprende para hacer la separación de gases y líquidos, incluyendo un separador de polvos que pudieran llevar esos gases. Como esos se conducen directamente de los hornos de coquización por medio de tubería hasta esta planta, es más factible que ella se arrastren polvos, por esos gases que se desprenden. Es más factible que se arrastren partículas finas y se meten a un precipitador electrostático para llevar a cabo la separación y limpiar el gas. Poder utilizar el gas como un combustible. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí, antes de que deje de compartir, porque voy a volver a compartirlo, pero con el audio del equipo. Que escuchen mi amigo metalúrgico del Brasil. ¿Hay dudas? Parece que no. Ok. Nada más comento, aprovechando este recuadro, o si pusiéramos este recuadro aquí, ¿qué temperatura se alcanza para trabajar aquí el desprendimiento de materia volátil? Un rango entre 1100 a 1300 grados. Es la temperatura que alcanza el carbón mineral. Es muy alta, pero necesaria para hacer esto, que se desprenda materia volátil. Ok. Dejo de compartir entonces. Y vuelvo a compartir. Voy a avanzar hasta la diapositiva donde está el vídeo, dicen.
Me dicen si lo ven y lo escuchan. ¿Quieren? Codec no disponible. Off. Les comenté hace ratito que antes de que se llegara la hora de unirme al grupo para la clase, estuve teniendo problemas, estaba trabajando con una lab. Esta es una de escritorio, por eso no lo reproduce. Aquí ya vi lo que dice. Codec no disponible. No sé si es codec para la tarjeta de video o es para el audio. Pero pues no lo reproduce. Bueno, se los debo. En esta diapositiva, ¿sí me escuchan? Sí, usted se escucha. Bien, perfecto. Disculpen, pero bueno, son de los problemas técnicos. Tuve problemas con otra computadora. Me cambio a esta computadora y resulta que no tiene los códecs. Profe, sí, es error. Dice que es porque tiene una versión antigua Sí, del papel. sí, esa cuando recién que la prendo me indica justamente eso, que el hardware no está disponible con el software. Y pues sí, efectivamente, pero no contaba con eso. Ya en otras ocasiones, con otro tipo de presentaciones en los que he puesto videos, no hay ningún problema. Inclusive si ahorita me saliera de la presentación y entrara a buscarlo en internet, el video, tal vez lo podría reproducir, pero sí vi esa parte. Pero en fin, si queremos representar el proceso de cookización esquemáticamente, este rectángulo blanco, como podemos leer, dice que es la batería de hornos de cookización. El carbón se maneja y prepara, se mezcla, se almacena en aquella grande tolva que descarga directamente al carrito que luego los lleva por arriba de los hornos a cargar. ¿Sí? Se almacena ahí cantidades suficientes para estar abasteciendo por jornada de trabajo, cuando menos, por turno, y estar cargando el horno de acuerdo como se requiera. Este aire de combustión, no se me vayan a confundir, es para los quemadores, en donde se va a llevar a cabo la combustión de alguna mezcla combustible, como está acá representado, para calentar las paredes del horno, las paredes del refractario, no para que se caliente el coque. Lo que se desprende se va a llevar como gas de coquizadora a una planta de recuperación, una planta de subproductos de recuperación. Y el producto principal, el coque, se clasifica y el coque, de acuerdo a los tamaños que requiere el alto horno, pues se manda para el alto horno. Y estos dos son partículas más pequeñas de coque. Este es coque nuez y este coque brisa. Prácticamente son polvos de coque. También se pueden utilizar, se pueden reutilizar. A veces en los altos hornos requieren cargar un poquito de este coque nuez y le llaman así porque justamente su tamaño, hagan de cuenta que es una nuez de esas alargaditas, que andará entre una pulgada, un poquito más de una pulgada de tamaño, unos de 2.5 a 3 centímetros de tamaño. Y el otro coque tiene un tamaño más alto, anda como entre 6 a 8 centímetros de tamaño.
Aquí hay otro esquema que representa lo mismo, nada más coloreadito, pero es prácticamente lo mismo. Aquí está la batería de hornos, la carga de carbón mineral a las baterías, el desprendimiento de la materia volátil, la descarga de coque y como que le dieron más énfasis a la planta de tratamiento, ¿sí? Un colector, un sistema colector de gas, se hace precipitar alquitrán, acá hay un separador, de aquí sale alquitrán de carbón, luego destilación de alquitrán y alquitrán finalmente. Y de acá se trabaja, hasta ácido sulfúrico se tiene, ¿sí? Pero bueno, no es interés meternos a ver cómo se lleva a cabo toda esta separación. Esto sería más para un ingeniero químico y no metalúrgico. Nosotros vamos a ser usuarios, por una parte, del gas de coquizadora y por otra parte, y la principal, del coque sólido, que es el combustible para uso metalúrgico. Que entre comillas aprovecho y les comento, no entre comillas, más bien aprovecho mi comentario para hacer notar. El coque, además de ser un combustible en la metalurgia, tiene otras funciones. Proporciona el agente reductor para llevar a cabo un proceso de reducción química de óxidos. Entonces, por eso es importante. ¿Cuál es la composición química típica del coque que se utiliza en los altos hornos? Pues vean, podemos leer ahí el primero de los parámetros, humedad, y tiene un valor que puede variar de 3.5 a 6%. ¿Y por qué digo que puede variar? Porque esa humedad del coque va a depender del método de apagado que se sigue. Y el método consiste en tiempo de rociado y tratamiento y la forma en que se apaga. Lo que sigue son cenizas. El carbón mineral trae ceniza, es decir, una determinada cantidad de compuestos de tipo inorgánico. La masa principal del carbón son compuestos orgánicos, pero está asociada por el hecho de que es roca metamórfica y que fue poco a poco siendo sepultada en la corteza terrestre, está asociada con algunos compuestos inorgánicos, a los que los estudiosos le llamaron ceniza. Y aquí ya el término es en plural, cenizas, porque son estos compuestos inorgánicos que trae el carbón, más algo del carbono, del carbón mineral, que puede venirse para acá. Y esto, igual que la materia volátil, aquí está al revés porque es el término en inglés, volatile matter, ¿sí? Debe ser menor al 1%. Y vean, debe ser, estoy diciendo. ¿Por qué? Pues el propósito de la coquización es justamente desprender la mayor cantidad de materia volátil que trae el carbón mineral. Con las cenizas no se puede hacer nada. Si trae un contenido alto de cenizas van a permanecer en el coque, pero la materia volátil sí. Dependiendo de la temperatura y el tiempo de tratamiento, se puede conseguir que esté en este parámetro. Otro de los parámetros importantes para el coque de uso metalúrgico es el contenido de azufre. Aquí dice 0.65. Por ahí se ha limitado en alguna otra parte a no más del 1% en peso. Y la última parte, carbono fijo.
Es decir, es un carbono que no se encontraba químicamente ligado con algún otro elemento que se hubiera desprendido en la materia volátil. Podríamos decir carbono libre, ¿sí? Y no dudo que inicialmente ese sea el término. Free carbon, carbono libre. Nada más que por alguna razón lo pusieron fixed, ¿sí? Por el hecho de que pues permanece formando parte del combustible sólido. Por eso es carbono fijo. Si estuviera, como dije yo, libre, pues a veces también hay algo de oxígeno en la masa de carbón. Ese oxígeno, al ser volátil, pues mientras, vamos a suponer que se desprende desde el fondo de la capa de carbón que se está calentando, mientras va subiendo y atravesando el resto de la capa de carbón ya caliente, puede ir quemándolo a monóxido o a dióxido de carbono, se combina con el carbono. Por eso es que este es carbono fijo. Y anda en este rango de 79 al 81%. De hecho, por ahí acuñaron los metalúrgicos un apellido para el coque. Decir coque metalúrgico significa coque para uso en la metalurgia, y pusieron como requisito no menos del 80% de carbono y no más del 1% en peso de azufre. Suponiendo que llegara con un contenido del 3% o más de materia volátil, es para regresarlo. ¿Por qué? Por lo siguiente: esa materia volátil dentro del horno en donde se vaya a utilizar como combustible se va a desprender, porque también va a estar expuesta a alta temperatura. Lo malo es que antes de que salga del horno puede volver a condensar la materia volátil y va a mojar la carga que tiene el horno. Eso no tendría mayor problema. La carga va a seguir bajando, se va a seguir calentando y va a estar reaccionando. El problema es que no solamente moja la carga, también moja las paredes de refractario que protegen la coraza del horno. Y poco a poco se va acumulando, porque condensa, se va acumulando en la pared y hace adherencias. Y esas adherencias impiden un descenso regular de la carga. Este fue justamente el motivo que llevó a generar el proceso de coquización. Porque antes de que surgiera el proceso de coquización, se utilizaba el carbón mineral directamente en los altos hornos. Pero notaban que la operación era irregular, empezaron a buscar el motivo y encontraron que había adherencias y se las achacaron a esta materia volátil. Entonces el propósito de la coquización es desprender la mayor cantidad posible de materia volátil, por eso aquí está señalado menor que 1. O sea que también esto es otro de los parámetros de exigencia para el coque. Y por otra parte, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante que se haga un análisis químico de estas cenizas, de este concepto, para saber cuál es la composición. Hace ratito dije algunos compuestos de tipo inorgánico. Pueden ser óxidos, pueden ser sulfuros, pueden ser carbonatos. Carbonatos tal vez ya no, porque pues en el calentamiento de la carga de carbón, si fueron carbonatos se convirtieron en óxidos, pero pueden ser principalmente óxidos.
Y es conveniente saber de qué tipo. ¿Por qué? Si se usa 1 kilogramo de este carbón, pues no hay mucho problema porque lleve estos compuestos. Simplemente va a afectar en la merma del poder calorífico de este combustible. ¿Y qué es poder calorífico? Pues es la cantidad de calor que se puede esperar del combustible en unidades caloríficas medidas con respecto a la cantidad del combustible que se va a utilizar. Si hablamos de un combustible sólido, sería unidades de calor por kilogramo del combustible sólido. Pero ya con el uso a escala industrial, en donde hablamos de que por 1 tonelada del producto se van a utilizar, por ejemplo, 500 kilogramos de este coque, entonces ya se vuelve significativo y hay que conocerlo porque va a formar parte del proceso. Por eso tiene que ser análisis químico de este concepto que está llamado aquí como cenizas. Esto le llamaron análisis inmediato. Es una determinación que no lleva más de 2 horas y se hace en laboratorio. ¿Sí? Determinar cuánto es el contenido de humedad, digamos, de lo primero que se hace. Después se determina materia volátil. Para esto, pues basta calentar la muestra alrededor de 105 grados Celsius. La pérdida en peso nos dirá cuál es el contenido de humedad que tenía el carbón o el coque. La materia volátil se calienta a 750 durante más o menos 7 minutos. Para las cenizas se lleva a combustión completa la muestra y la pérdida en peso va a determinar el porcentaje de cenizas. ¿Por qué? Porque estas cenizas no se van a quemar. ¿Qué se va a quemar entonces? Pues algo de la materia volátil que todavía forma parte del coque, algo del azufre y el carbono fijo. Porque aquí sí, en esta determinación se va a someter a combustión. Y de esa manera se determinan estos parámetros. Muy sencillamente, se da el valor en porcentaje en peso de cenizas. Pero después se tiene que tomar una muestra de las cenizas y hacer un análisis más detallado para decir qué contienen las cenizas. Por eso a este le llaman análisis inmediato y al otro le llaman análisis, pues la palabra contraria a inmediato es mediato, es decir, más tardado, más detallado, con mayor descripción. ¿Y qué hay con respecto al gas de coquizadora? Pues vean, contiene metano, hidrógeno libre. Se fijan en las cantidades. El mayor porcentaje del gas de coquizadora es hidrógeno libre. ¿Y de dónde viene este hidrógeno? Pues de la materia que se está descomponiendo, de la materia volátil que dijimos ayer y hoy todavía lo comenté. Seguramente van a ser algunos hidrocarburos de cierto peso molecular, tal vez mediano, o a lo mejor algunos hidrocarburos muy pesados. Los hidrocarburos son combinaciones de hidrógeno y carbono. Si van a estar expuestos en una temperatura tan alta como un rango de 1100 a 1300, entonces puede haber disociación de esos hidrocarburos. Y por eso está aquí como la mayor cantidad, el hidrógeno libre. Aquí hay algunos otros hidrocarburos diferentes al metano.
El metano lo están poniendo aparte porque es el segundo de los componentes del gas. Y aquí una cantidad menor, 2.3, para algunos otros hidrocarburos. Entre los que por análisis químico han determinado, hay algo de etano, hay etileno y hay benceno en este gas de coquizadora, formando parte de este grupo. También hay monóxido de carbono. Hace ratito comentaba, si hay algo de oxígeno en la masa de carbón, se va a desprender en forma gaseosa, puede reaccionar con el carbono y formar monóxido o dióxido. Y están estos porcentajes. Pero una parte puede ser que no reaccione, 0.4, o a lo mejor por ahí se está colando por algún lado un poco de aire y pues viene a dar acá el oxígeno y el nitrógeno viene a dar al gas. Pero pues también forman parte de la masa de carbono. Acuérdense del CHON: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces, si esos 4 elementos son los que dan cuenta de la materia vegetal de la que proviene el carbón mineral, pues no es raro que se pueda encontrar oxígeno libre, nitrógeno libre, formando parte de esta composición química del gas de coquizadora. Y tiene esta densidad cerca de medio kilogramo por cada metro cúbico. Si lo comparamos con la densidad del aire, pues es un gas pesado. La densidad del aire, es un gas, es un gas menos pesado que el aire. La densidad del aire es 1.293 kilogramos por metro cúbico. Y esto es menos de 1 kilogramo por metro cúbico. Está más pesado el aire que este gas. Y el poder calorífico, medido, como dije hace ratito, en unidades de calor, nada más que hace rato hablaba del coque, que es sólido, comenté por kilogramo. Bueno, para este que es un gas, sería unidades de calor por metro cúbico del gas. 4.300 kilocalorías por metro cúbico. El gas de coquizadora. El gas de alto horno anda alrededor de 1.100 más o menos kilocalorías por metro cúbico. Y el poder calorífico del coque o del carbón mineral depende de la composición química. Ahí sí vamos a entrar a hacer unos ejercicios de esto. ¿Alguna duda, jóvenes? Profe, Pregunta, sí, adelante. ahorita que dijo ejercicio sobre esto, ¿se refiere a algún tipo de cálculo? Claro, a O eso. sea, por ejemplo, como de cuánto material volátil se desprende y tipo de cosas así. Podríamos hacerlo. De hecho, estaba empezando a hacer un cálculo tomando en cuenta esa composición química típica del coque. Lo empecé a resolver, lo propuse primero y de hecho voy a pasarme ahí a manera de ejercicio. Consideren lo siguiente. Tenemos 100 kilogramos de este coque. Consideren una composición química promedio de esto. ¿Qué significa? Pues que tomemos el valor más bajo y el valor más alto, lo sumemos y lo dividamos entre 2. Aquí correspondería 3.5 más 6, son 9.5, correspondería 4.25. Y así lo hacemos para ceniza. Para materia volátil no tiene caso, dejen el 1%. Para azufre tampoco tiene mucho caso, dejen esta cantidad. Y para carbono fijo también el punto medio, 79, 81 es 80. ¿Y por qué dije 100 kilogramos?
porque como esto está dado en tanto por ciento, pues la lectura va a ser muy rápida. Un coque, 100 kilogramos de un coque con esta composición química, tiene 80 kilogramos de carbono fijo. Y ya a partir de ahí, podemos ir fácilmente haciendo cálculos de otra naturaleza. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera parte, era mi primera propuesta. Lo pueden hacer ustedes, así como dije. Tomen 100 kilogramos de este coque, la composición química promedio de acuerdo a esto, y calculen la cantidad. Va a ser una lectura rápida. Al ser 100 kilogramos, y esto es tanto por ciento, pues leemos directamente. El 80% corresponde a 80 kilogramos. El punto 65, pues va a corresponder a lo mismo, punto 65 de kilogramo. Esto, pues va a ser 1 kilogramo. Y aquí va a ser el valor intermedio. Acá dije que era 4.25, pues entonces vamos a tener 4.25 kilogramos de humedad en ese coque. Y ya de ahí partimos. Si tomamos como unidad industrial 1000 kilogramos, pues multiplicamos por 10 los resultados y ya tenemos el dato. ¿Sí? Es que me parece que es 4.75 en humedad, no 0.25. Es que son 9.5. 4.75, yo dije 4.25, sería 9. Sí. 4.75. Ok, nada más cuestión de sacar esos valores, ¿sí? Ese valor promedio. Gracias por la observación. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay? Si no hay, nos vemos el próximo lunes, jóvenes. Sí, que esté bien. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Cuídense, que estén bien. Maestro, ¿tiene fecha para el examen? Sí. Ok. La quiere compartir. Sale. Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Gracias por su atención. Dale, profe, bye. Bye.